Hola. Soy Santi Teorías, bienvenidos a mi canal, donde les traeré vídeos todos los días o cuando pueda. Aquí exploraremos historias, teorías y curiosidades que seguro les van a encantar. Los quiero y gracias por acompañarme en esta aventura. Aviso importante: todo el contenido presentado en este video, incluyendo imágenes, música y otros recursos visuales o sonoros, no es de mi propiedad. La única creación original en este video es la historia narrada. Este video se realiza con fines entretenimiento, educativos y de narrativa, respetando los derechos de los autores originales. Gracias por disfrutar la historia y apoyar la creatividad. Franklin, despertando en un sillón, medio dormido. Bro, ¿otra vez esa alarma? Apenas estaba soñando que tenía un Lambo nuevo, se levanta rascándose la cabeza y bosteza. Michael, sentado en una silla, despertándose sobresaltado. ¿Qué pasó? ¿Qué explotó? ¿Fui yo? Ah, no, es la alarma, esa mierda. Se acomoda las gafas, frustrado. Trevor, tirado en el suelo, abrazando una escoba. ¿Quién me despertó? ¿Quién me tocó? ¿Quién? Ah, es la alarma, pensé que era un alien. Se levanta de golpe, despeinado, ojos rojos. CJ, entrando desde el pasillo mientras se estira. Ah shit, ¿ere huevo Wagain? ¿Qué toca hoy? ¿Memes? ¿Peleas? ¿O algo de esos universos raros? Niko Bellic, con un café en la mano. Primero café, luego explosiones. Así funciona la vida Esuet, desde el gimnasio improvisado. Ya voy, ya voy. Estaba en pleno set de abdominales Tommy Vercetti, arreglándose la camisa. Si esto es otra de esas cosas locas interdimensionales, espero que al menos paguen bien. Trevor mira a todos con cara de loco. Trevor. Bueno, ya estamos todos. A ver qué carajos nos van a mostrar ahora. Si es algo aburrido voy a incendiar esa pantalla. Franklin se sienta en su asiento asignado. Yo solo quiero que no sea otra cosa traumática. La última vez casi me quedo sin dormir, bro. Michael suspira y se deja caer en su asiento. Bueno, supongo que Ransom, o sea tú, nos va a decir qué sigue, ¿no? CJ señala a la pantalla que se está encendiendo. Miren, ya va a empezar, pónganse serios. Cinco criminales escaparon de su ejecución, todos con el mismo... CJ. ¿Cómo que 5 criminales escaparon? Ey, esto ya se puso interesante. Big Smoke. Ah, maldita sea. Esos deben tener bolas de titanio para meterse con el gobierno así. Muerde una hamburguesa gigante River. Oye, pero, ¿estamos hablando de criminales como nosotros? Bueno, como ustedes, yo no. Yo soy un ciudadano ejemplar. Trevor, levantándose furioso. ¿Qué dijiste, Reed? Michael lo detiene. Trevor, tranquilo. No arruines el sillón otra vez. Trevor, señalando la pantalla. Mira, Mike. Son como nosotros. Loco, peligrosos, impredecibles. Gente hermosa. Franklin. Trevor, nadie quiere ser como tú, hermano. Nadie. Tommy Vercetti, con tono de mafia. No sé ustedes, pero escaparse de una ejecución, eso requiere conexiones. Eso no es trabajo de aficionados. Niko Bellic. En mi país, ejecución no es chiste. Si ellos lograron huir, esos tipos no son simples delincuentes. Son profesionales. Esuet, mirando a CJ. Ey, pero espera, ¿somos criminales? Porque yo no recuerdo haber firmado nada que dijera sí, soy criminal. Trevor, muerto de risa. Ja. No seas ridículo. Todos nosotros somos criminales. Ja. Michael, suspira. Trevor, deja de meter a todos en tu misma categoría. Se aclara la voz. Yo me considero un hombre de familia que tomó algunas decisiones cuestionables, pero criminal, no. Trevor lo mira con asco. Michael, por favor, tú eres más criminal que el desayuno que preparo. Franklin, apuntando a la pantalla. Bueno, SHHHH. Miren, ahí van a mostrar quiénes son esos 4 tipos. Anhelo de probar la derrota. Solo esta casualidad se moverán hasta Japón en busca de un gran luchador que pueda cerrarle esta boca. Mientras tanto, Franklin, levantándose un poco del asiento, señalando la pantalla con sorpresa. Oh, así que buscan a sujetos que los hagan perder. Dan, esos tipos parecen montañas, loco. Ryder, riendo y empujando a Big Smoke con el codo. Ey, míralos bien. Es como ver al gordo de Smoke pero al revés, jaja. Big Smoke, cruzándose de brazos, ofendido. Man, cállate, Ryder. Esos tipos no se parecen a mí ni en una pesadilla dietética tuya. CJ, inclinado hacia adelante, sonrisa confiada. Oye, si traen a esos sujetos conmigo, yo mismo los pongo a comer tierra aquí mismo.
Trevor, echándose hacia atrás, riéndose como loco, jajajaja no jodas, CJ, si tú ni llegas a peso pluma. ¿Cómo vas a poder con esos mastodontes, bro? Sweat, resoplando, brazos cruzados, negando con la cabeza, Trevor tiene razón, esos tipos te levantan con un solo dedo, hermano. Tommy Vercetti, ajustándose la camisa, arrogante, yo solo digo, si esos monstruos pisaran Big City, ya estarían durmiendo con los peces. Nico Bellic, mirando serio, mano en la barbilla, en mi país hay osos más pequeños que ellos, pero sí, admito que se ven peligrosos. Michael, mirando la pantalla con cara de no me pagaron lo suficiente para esto, ¿sabes qué? Yo paso. Esos 4 me recuerdan a los villanos finales de una mala película de acción. Llama unos tontos. Hey, no te esperaba tan pronto. Un monstruo que saluda con los pies. Dicen que hayas atacado. Es mentiroso y tramposo también. Interrumpió el calentamiento y los vino a prender. Por sus propios motivos todos en la arena se encuentran. Los mejores. Trevor, echándose para atrás en el sillón, los ojos muy abiertos. Oye, espera, ¿cómo así? Esos no pelean normal, mira eso, ese desgraciado se pegó un tiro en la cara como si fuera cosquillas. Franklin, frunciendo el ceño, asustado pero tratando de parecer tranquilo. Mano, eso ya no es humano, ¿ustedes vieron cómo le atravesaron el cuello al otro y siguió como si nada? CJ, inclinándose hacia adelante con cara seria. Esto ya es otra liga. Esos tipos no son criminales, son otra cosa. Big Smoke, haciendo un gesto de cortar el aire con la mano. Ey, momento. Eso es ilegal. Hasta para mí. ¿Desde cuándo los criminales hacen combos de superhumano? Sweat, cruzado de brazos, sorprendido pero manteniendo postura de líder. Esto está mal, muy mal. Si esos sujetos vienen a los santos, necesitamos más que pistolas, CJ. Ryder, riendo nervioso, moviendo la gorra. Bro, ¿viste cómo ese tipo le arrancó el brazo al otro y se lo volvió a poner? Jajaja, ¿qué es eso? ¿Un Lego? Tommy Vercetti, apuntando a la pantalla con el dedo, serio pero con una sonrisa. Esto ya parece una pelea de caricatura. Si esos nos buscan, bueno, yo renuncio. Nico Bellic, frotándose la frente como si le diera migraña. En mi país peleábamos duro, pero esto es otra dimensión. No sé si sentir miedo, o respeto. Michael, se pasa la mano por la cara, agotado. ¿Por qué carajos siempre que reaccionamos a algo, termina siendo potencialmente mortal para nosotros? Trevor, poniéndose de pie de golpe, emocionado. Eso. Así se pelea. Quiero sus números, maldita sea. Franklin, jalándolo del brazo para que se siente. Siéntate loco. Nos van a matar solo por decir sus nombres. Guerreros del mundo mostrarán su fuerza. Este torneo no tendrá reglas de organización ni fecha. Cualquier sitio y cualquier hora significará que empieza. En la noche comenzamos. Buscas de pelea. CJ, cruzado de brazos, riéndose. Ey, tiene razón, esto parece recreo en la primaria, solo que aquí sí se mueren de verdad, jaja. Tommy Vercetti, mano en la frente. Si en Vice City los estudiantes hubieran pegado así, yo no habría sobrevivido al primer año. Nico Bellic, inclinándose hacia adelante. En Europa también había peleas de grupos, pero esto ya es guerra civil, primo. Franklin, señalando la pantalla con la botella de soda. Mano, esos tipos pelean como si les debieran dinero a todos los barrios juntos. Michael, suspirando, ajustando los lentes. Esto no es grupo A vs grupo B, esto es grupo A vs Apocalipsis. Trevor, histérico, riéndose mientras golpea el sofá. ¿Sí? Así se pelea. Esto parece mi infancia, pero con más muertos. Ryder, tragando humo, moviendo la cabeza. En la escuela nosotros también nos dábamos duro, solo que no salía tanta sangre, eso sí. Big Smoke, comiendo pollo, señalando con el hueso. Ey, pero míralos bien, ni siquiera se cansan. En mis tiempos a los 20 segundos ya estábamos sin aire. Sweat, serio. Igual que en Grove Street, si no estabas en grupo, estabas muerto. Aunque estos tipos llevan el concepto a otro nivel. Primero, así que amputaste mi mano. Ya no me estorbarán los dedos. Van a arruinarle su cita con su chica. Llega el relevo. Por más que intentes, no puedes asustar al hombre sin miedo. Como no respiras. CJ, echándose para atrás con una mueca de sorpresa. Ey. ¿Vieron eso? Lo dejó manco con un hilo. ¿Qué clase de truco ninja es ese? Big Smoke, levantando las cejas, con un refresco en la mano. Oh, damn, eso no es normal, hermano. ¿Quién diablos hace eso? Franklin, se inclina hacia la pantalla. Bro, ni en las calles de los santos vi algo así. Ese tipo es peligroso en serio. Michael, ajustándose los lentes, tono serio. Eso no fue suerte. Fue precisión quirúrgica, sin cirugía, claro. Trevor, con una sonrisa maniática, golpeando el brazo del sofá. Jajaja. Eso es hermoso. ¿Quién es ese artista?
Quiero aprender a hacer eso. Nico, cruzándose de brazos, tono seco. Pregunta mejor quién quiere pelear contra él. Spoiler. Nadie con sentido común. Tommy Vercetti, apuntando con el dedo a la pantalla. Ese movimiento, rápido, limpio, y mortal. Ese tipo no es un cualquiera. Yo, entrando en escena, explicando, él es Dopo Orochi, también conocido como el asesino de tigres. Ryder, voltea con cara de ¿qué? ¿Asesino de qué? ¿De tigres? ¿Quién demonios sale a matar tigres como si fuera un hobby? Esuet, apretando los labios. Hermano, si realmente mata tigres, ¿qué crees que le haría a un humano? Big Smoke, sacudiendo la cabeza. Yo no peleo con alguien que usa hilo como si fueran navajas. Paso, hermano. CJ, riendo nervioso. No, hombre. Que Franklin decía de ponerlos a todos a comer tierra, quiero ver eso ahora, jaja. Franklin, mirándolo con cara de bro. Ey, calma CJ. Yo dije eso antes de ver que el loco corta brazos como si fueran frutas. Trevor, levantándose emocionado. Yo sí quiero pelear contra él. Traigan al asesino de tigres. Ataques eternos, ahora sí lo ataca como debe hacerlo. Juegan con fuego. Al fin y al cabo son convictos, trucos sucios y destellos. Que no te alcancen sus manos, porque te arrancará el cuello. Buscan el campeón. CJ, levantándose del asiento, con cara de WTF. Ey. ¿Vieron eso? Le descuadrió la garganta como si nada. Hermano, esa mierda no es normal. Franklin, echándose para atrás, con la mano en la frente. Pero, ¿qué demonios es este torneo? Mano, pensé que ya había visto todo en Los Santos, pero esto no. Trevor, riendo emocionado, golpeando el brazo del sillón. Ja. Esto es arte. Míralo. Ese yakuza está peleando como si quisiera arrancarle el alma. Así se pelea, maldita sea. Michael, mirando fijamente, algo perturbado. No, esto ya es demasiado. O sea, ¿viste cómo ese sujeto, el invicto, le encajó el golpe directo en la tráquea? Ese tipo no debería estar vivo. Tommy Vercetti, serio, brazos cruzados. Ese yakuza, pelea bien. Tiene técnica, disciplina. No es cualquier matón callejero. Mira a CJ, y sí, es un yakuza de verdad. Esa gente nace peleando y muere peleando. Big Smoke, tragando saliva, medio escondiéndose atrás del asiento. Hermano, yo solo digo que, si yo me encuentro a uno de esos en un callejón, mejor me hago el muerto desde antes. Ryder, riendo nervioso. Man, pero míralo. Le está plantando cara al invicto ese. Ese calvo se ve que ha mandado a muchos al hospital, o a la tumba. Pero este yakuza no se achica para nada. Nico Bellic, muy serio, apoyando las manos en las rodillas. Peleas así, solo las vi en Europa del Este. Pero no con tanta sangre. Ese tipo pelea para vivir. Y el invicto pelea para matar. Esuet, apuntando a la pantalla. Miren, ahí va otro golpe. Todos inclinan el cuerpo como si sintieran el impacto en carne propia, uff. Ese golpe sonó como cuando CJ cae del techo en las misiones de sigilo. Trevor, gritando. Dale, yakuza, arráncasle otro pedazo. CJ, lo empuja. Cállate, tarado. Que este tipo sí mata de verdad, no como tú con tus juguetes explosivos. Franklin, riendo pero nervioso. Mano, esta pelea está más sangrienta que toda la guerra de pandillas junta, no jodas. Dentro de la escuela, que no siguen reglas técnicas ni éticas, que esperan. Risa afuera, llega ayuda, Shibukawa y su tetera. Yanagi es un tipo peligroso, solo con su palma lo envenena. CJ, mordiendo palomitas, ojos abiertos. ¿Soy yo ese viejito acaba de reventar al otro contra el suelo sin soltar la tetera? Bro, ese abuelo es peligroso. Trevor, se levanta golpeando la mesa. Mírenlo. Con una mano levanta al tipo y con la otra prepárate. Yo quiero ser así cuando sea viejo. Nico, parpadeando confundido. ¿Y quién demonios pelea mientras sostiene una tetera? ¿Es algún tipo de maestro zen asesino? Franklin, mirando al que tú mencionaste. Ese es del que hablaste, ¿verdad? Shibu, ¿cómo era? Yo, señalando la pantalla. Shibukawa. Uno de los más fuertes en ese mundo. No se ve peligroso, pero créanme, puede partirles la espalda sin quitarse las sandalias. Tommy Vercetti, apoyado en la silla con los brazos cruzados. Pues ese anciano se mueve más rápido que los guardaespaldas de un cartel. ¿Y vieron la técnica? Precisa. Letal. Y con clase. Big Smoke, tragando palomitas a lo loco. Ese viejo pelea mejor que todos ustedes juntos. Hasta parece que va a servir el té encima del tipo estampado, jajaja. Ryder, riéndose y señalando la pantalla. Mano, míralo bien. Ni una gota derramó. Eso es tener control. Yo cuando cargo un café no llego ni a la esquina. Michael, inclinándose hacia adelante.
Debo admitirlo. Ese Shibukawa es impresionante. No parece fuerte, pero la técnica lo hace un monstruo. Sweet, mirando a CJ. Tú nunca podrías pelear así. Tú tirarías la tetera antes del primer golpe. CJ, ofendido. Ey, yo mínimo la dejo en la mesa, no la uso de arma como él. De Oliva. Si filtro la policía es un arma viviente. Le salió muy caro retar al oficial más fuerte. Ya lo encontró, pero el otro con pistones en los brazos sorprende. Ese descuido pues un humano no suele portar explosivos ardientes. Las reglas fueron claras. Nico Bellic, frunciendo el ceño, recostado hacia adelante. Ese loco tiene armas metidas en su cuerpo y ni se inmuta, ¿qué carajos? Big Smoke, atiborrándose de palomitas, casi atragantándose. Cof, demonios. Ese tipo sería peligroso incluso sin moverse. CJ mira a Smoke serio, ¿qué? Estoy nervioso, tengo que comer algo. Ryder, señalando con el dedo, riéndose con burla. Oye Smoke, mastica más lento, gordo, te vas a morir antes de que ese loco salga de la pantalla. Smoke, con la boca llena. Sí, ya lo tendré en cuenta, Sweet, cruzado de brazos, serio. En serio, esa cosa ya no es una pelea. Esa gente parece hecha para matar. Franklin, levantando una ceja. Bro, ese tipo ni un tanque lo hace retroceder. ¿Qué clase de monstruos estamos viendo? Michael, pasándose la mano por la cara. Esto es más violento que cualquier película que haya producido, y eso ya es decir bastante. Trevor, emocionado, golpeando el sillón con el puño. Ja. Eso sí es pelear. Míralo. Tiene armas metidas en la piel como si fuera un árbol de Navidad explosivo. Nico Bellic, con expresión preocupada. En mi país diríamos que ese hombre ya no siente dolor, pero esto supera cualquier guerra que viví. Tommy Vercetti, ajustándose la camisa, manteniendo la compostura. Ese tipo es un tanque humano. No es solo fuerza, es pura locura. Donde sea que te atacaran, denles la cara. Ahora mi espada afilada se clava. Solo es una más, no notarás nada. No eres el único experto en armas. Si te ponen patadas como con la vara. Sin embargo, no esperaba que Jack lo salvara. Cuidó de su rival durante horas, es honorable. Le devuelve el favor y a cambio les tira harina inflamable. Toda acción tiene consecuencias, unas pequeñas y otras grandes. Pero no fue un puñetazo lo que logró derrotarle. Ya no soy... Ryder, ¿ese tipo de pelo rojo está loco o qué? Le tiró arena inflamable a todo un dojo. Se tapa la boca, riendo mientras mira la pantalla, Trevor diablos. Pero si ya había perdido, ¿cómo es que sigue? Se rasca la cabeza, confundido y emocionado, Big Smoke él no ve la derrota como derrota, mientras pueda escapar, todo vale. Se recuesta, con una sonrisa pícara, sosteniendo su refresco, Michael no me jodas, eso sí es cobardía. Frunce el ceño y se cruza de brazos, observando atentamente, Franklin jajaja, este sí que sabe cómo hacer un espectáculo. Se ríe mientras da un sorbo de su bebida. Ryder oye, mira cómo ese anciano estampa al otro tipo contra el piso sosteniendo una tetera, ¡qué fuerza! Se inclina hacia adelante, asombrado, Sweet diablos, esos criminales sí que son duros, no importa las armas que tengan encima. Se cruza de brazos, evaluando, Tommy Vercetti ese tipo rojo, loco total. Todo el dojo en llamas y todavía quiere pelear. Se ríe mientras señala a la pantalla, Nico Bellic parece que aquí la derrota no significa nada, ¿eh? Asiente con la cabeza, con expresión incrédula. Soy un niño, viejo, cuida tus canillas. Palmadita, puedo jugar contigo ese juego de niñas. Verá que ya no soy el mismo, vamos, vengan y compitan. Soy más fuerte es porque tengo a alguien que me necesita. Jackman, quiere batalla, no le relata ya. Pocas agallas, se lo deja gallar. No lo ves, si no lo ves te calla, aprovecha mínimas fallas. Pero Yujiro quiere matar. Por poco y escapa el último, pero lo descubrieron. Y además probó los músculos de Oliva quemar ropa. Todos vinieron con un sueño hasta Japón y lo cumplieron. Conocieron la derrota. Big Smoke. Dios mío, qué delicioso. Mientras come un coco, con la boca llena, sin quitar los ojos de la pantalla, Ryder oye, cuando ese tipo dijo Yujiro quiere matar, ¿a quién se refería? Se inclina hacia adelante, frunciendo el ceño, curioso, ese sujeto del que hablan es Yujiro Hanma, considerado el hombre más fuerte del mundo en su universo. Todo lo que toca, lo destruye. No hay rival que le dure un segundo, y por eso su nombre asusta a todos. Hago un gesto con la mano, señalando la pantalla, mientras todos te escuchan atentos, Michael no me digas que es el Yujiro, ese sujeto es un monstruo. Se cruza de brazos, con expresión seria, observando atentamente, Trevor jajaja. Seguro se refiere a alguien que no le hizo ni cosquillas antes. Se ríe maniáticamente, golpeando la pierna, Franklin diablos, mejor que expliquen quién es ese sujeto. Asiente mientras sigue comiendo palomitas, Tommy Vercetti ese Yujiro tiene fama por algo, ¿eh?
Se recuesta en la silla, con una sonrisa de complicidad. Vaya, esos criminales no tuvieron oportunidad. Se frota la barbilla, evaluando cada movimiento en la pantalla. Nico Bellic esto se está poniendo serio. Se inclina hacia adelante, con una expresión entre curiosidad y miedo. Bueno, gente, hasta aquí llegó el vídeo. Espero que les haya gustado. Y ya que llegaste hasta aquí, sé que eres de mis subqueridos jejeje. Aunque todos lo son, no todos ven los vídeos completos, ¿verdad? Bueno, quería contarles que, me voy a volver cantante. Jejeje. Estoy haciendo un rap, y creo que la imagen saldrá por aquí. Ya tengo todo listo, así que estoy muy emocionado. Desde mi punto de vista, para ser mi primer rap está bastante bien. No es que sea el sucesor de Mega R ni nada por el estilo, pero considero que cumple lo mínimo y me gusta cómo quedó jejeje. Y sin más nada que decir, hasta el próximo video, adiós.